Hola, muy buenos días, tardes o noches. Soy José María Maravilla Burgos, de la carrera de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía con el catedrático Guillermo Brano. En calidad de tarea estoy presentando este tema llamado vitalismo o el problema de la vida. El vitalismo, el problema de la vida, es una exploración de las teorías vitalistas y su impacto en la filosofía y en la biografía, perdón. En esta presentación, en esta hora, estaremos viendo lo que es la introducción al vitalismo, que donde entra rama de definición y orígenes históricos. También miraremos las figuras claves y argumentos, donde están los principales exponentes y sus razonamientos. También miraremos el vitalismo versus el mecanicismo, donde está el debate fundamental en la biología. Veremos también las críticas y declive, que son las razones de su abandono de la ciencia moderna. También, por último, miraremos el legado y la relevancia actual, que es la donde está la influencia en el pensamiento contemporáneo y bioética. Para empezar, hablaremos lo que es el vitalismo. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo postula que la vida no puede explicarse únicamente por leyes físicas y químicas, sino que también sugiere la existencia de una fuerza vital distinta, inmaterial, que anima a los seres vivos y a la diferencia de la materia inerte. Esta fuerza, a menudo descrita como una energía o principio organizador, que se consideraba esencial para las funciones biológicas con el conocimiento, la reproducción y el metabolismo. Los vitalistas argumentaban que si esta entidad inmaterial, la materia viva sería indistinguible de la no viva y que los procesos vitales no podrían ser reducidos a meras reacciones mecánicas o químicas. También que a lo largo de la historia diversas culturas y pensadores han abrazado variaciones de esta idea, atribuyendo la singularidad de la vida a un alma, espíritu o energía que trascendía a las leyes como conocidas, que son la física. Esta perspectiva contrastaba fuertemente con las visiones puramente materialistas que buscaban explicar la vida solo a través de la composición de la materia y el movimiento. Aquí están una de las figuras claves y su argumento. Aristóteles, el año 384 al año 322 a.C., que puso como el concepto de entelequia, como una fuerza interna que guía el desarrollo y propósito del organismo. Esta entelequia no es o no era una sustancia material, sino una causa final que infundía a la material su forma y dirección, explicando el conocimiento y la autorregulación de los seres vivos. George Enstal, año 1659 al 1734, que fue un defensor de la ánima sensitiva o alma como principio rector de los fenómenos vitales. Más allá de la mecánica, Stahl argumentaba que el alma era responsable de todas las funciones fisiológicas, desde la digestión hasta la curación de heridas, y de la cual la vida no podía reducirse a simples interacciones físico o químico. Hans Triech, el año 1867 al 1941, argumentó que la existencia de la entelequia, basándose en experimentos con embriones, que no podría explicarse mecánicamente. Sus estudios con embriones de erizo de mar, donde una parte de un embrión segmentado podía regenerar un organismo por completo, lo que lo llevaron a postular una fuerza vital, no espacial e intensiva. La entelequia es capaz de organizar
y también autorregular lo que es nuestra vida. También miraremos lo que son vitalismo versus mecanicismo, que es en realidad un debate fundamental. El vitalismo y el mecanicismo representan dos enfoques filosóficos y científicos que fundan fundamentalmente opuestos para comprender la naturaleza de la vida. Este contraste ha sido un pilar de la historia de la biología y la filosofía, definiendo cómo los pensadores han intentado explicar la diferencia entre lo vivo y lo inerte. Mientras uno postula una cualidad única y trascendente, el otro busca reducir todos los fenómenos a la interacción de la materia y la energía. Aquí tenemos dos, eh, dos diferencias de lo que es vitalismo y mecanicismo. Aquí tenemos vitalismo, que son la fuerza vital e inmaterial. Dice que el vitalismo sostiene a los seres vivos que están animando por una fuerza, que están animados por una fuerza vital o principal inmaterial, como es la entelequia o el ánima, que no puede ser explicada por leyes físicas y químicas. Esta fuerza se considera esencial para la vida. Y el mecanicismo, perdón, son las leyes físicas y químicas. El mecanicismo postula que todos los procesos biológicos pueden ser explicados completamente por las mismas leyes físicas y químicas que rigen lo material o inerte, sin necesidad de recurrir a una fuerza vital especial. Por el lado vitalismo tenemos la irreductibilidad biológica, que argumenta que los fenómenos vitales, como como el crecimiento, la reproducción y la autorregulación, no pueden ser completamente reducidos o aplicados mediante el principio de la física y la química. La vida es más de lo que uno suma de sus componentes materiales. Por el lado del mecanicismo, tenemos la reduccionismo material, que considera que los seres vivos son máquinas complejas, cuyos componentes y funciones pueden ser entendidos y explicados al ser descompuestos en sus partes más fundamentales como átomos, moléculas y sus interacciones. Por el lado de el vitalismo tenemos la teología y propósito. Muchos vitalistas implicaban una visión teológica a la vida donde los organismos tienen un propósito o dirección inherente que guía su desarrollo y funciones más allá de las causas mecánicas. Y por el lado del mecanicismo tenemos la causalidad eficiente, perdón, que se enfoca en las causas eficientes de los fenómenos, es decir, como un evento causa directamente a otro. No hay lugar para propósitos inherentes o diseños preestablecidos en la explicación de la vida. En conclusión, este es un debate fundamental que no solo moldeó a la biología, sino que también influyó en la medicina, la filosofía, de la ciencia y la comprensión humana de su propio lugar en el universo. Aunque el mecanicismo ha revelado en la ciencia moderna, el vitalismo dejó un legado de preguntas sobre la naturaleza, de la complejidad biológica y conciencia que aún resuenan hoy en día. El declive del vitalismo. Aquí tenemos lo que es una pequeña línea de tiempo donde a pesar de sus defensores el vitalismo comenzó a perder terreno a la medida que la ciencia avanzaba, especialmente con descubrimientos clave de la bioquímica y biología molecular. Aquí como tenemos el síntesis de urea en 1828 de Friedrich Wohlher, que sintetiza urea, un compuesto orgánico inorgánicamente. Aquí también tenemos después la teoría celular en 1829, que es Schwann y Schuley. Unifican la biología enfatizando la célula. Y también tenemos el descubrimiento del ADN en 1953 por Watson y Crick, que desvelan la estructura molecular de la herencia. Aquí tenemos lo que es las críticas y limitaciones. Las principales críticas al vitalismo radican en su falta de base empírica y su capacidad para generar hipótesis verificables. Se les acusaban
de ser una explicación de Dios de los huecos, llenando los vacíos del conocimiento científico con una entidad inobservable. También el concepto de una fuerza vital no podía ser observado ni manipulado experimentalmente, lo que lo hacía incompatible con el método científico emergente. Los vitalistas a menudo recurrían a esta explicación cuando los mecanismos físicos y químicos no eran inmediatamente evidentes. Pero cada vez que un proceso biológico completo se desentrañaban y se explicaba en términos moleculares o celulares, la necesidad de una fuerza vital se desvanecía. Además, a una medida de la bioquímica y la biología molecular avanzaban, se demostraba repetidamente que los fenómenos vitales, desde la respiración celular hasta la replicación del ADN, podrían explicarse mediante interacciones puramente físico-químicamente, sin involucrar ningún principio material. Esto socavó progresivamente la credibilidad del vitalismo, mostrando que la complejidad de la vida era una consecuencia de la organización y la interacción de la materia, no de una fuerza mística externa. Aquí también tenemos lo que es el legado y la relevancia actual, que aunque el vitalismo como teoría científica ha sido refutado y superado por el mecanicismo en el ámbito empírico, las preguntas fundamentalmente que planteó sobre la naturaleza de la vida, la conciencia y la organización de los sistemas biológicos continúan resonando en diversos campos del pensamiento actual. Su legado no reside en sus respuestas específicas, sino que en la profundidad de las cuestiones que lo forzó a la humanidad a considerar, trascendiendo la mera descripción física para adentrarse a la escena de lo vivo. Aquí tenemos la filosofía de la mente, que es un debate sobre la conciencia y la emergencia de la mente desde un sustrato material. La dificultad para reducir la experiencia subjetiva y la autoconciencia a meras interacciones neuronales reabre para algunos una discusión que si hay propiedades no físicas o emergentes que se definen a la mente como reminiscentes de la vida vital. También tenemos la filosofía ambiental, que es la consideración de la Tierra y su ecosistema como un superorganismo, que es como una hipótesis o una guía. Esta perspectiva holística y la valoración empirística de la vida y la naturaleza, si bien científicamente, fundamentadamente, comparte una resonancia con el respeto vitalidad por la integridad de los seres vivos. También tenemos la teoría de los sistemas complejos, es el estudio donde las interacciones locales dan a un lugar propiedades globales impredecibles. Esto, si bien es una teoría mecanicista, aborda la emergencia uno de los fenómenos complejos que en el pasado podría haber sido atributos a una fuerza vital. Tenemos la bioética que pregunta sobre la definición de la vida y su manipulación, clonación, edición o genética. La discusión sobre cuándo comienza y termina la vida y que consiste en la dignidad de un ser vivo. A menudo invoca intuiciones que van más allá de una explicación puramente mecánica. También tenemos otro que es la inteligencia artificial. ¿Puede una máquina poseer vida o conciencia? Hay un límite a la complejidad artificial. Este debate sobre la inteligencia artificial puede realmente pensar o sentir. Se vincula con la antigua pregunta vitalista que si la vida es un solo conjunto de procesos o algo más. Y por último, tenemos el holismo en biología. Aunque no es vitalista, el holismo no es vitalista, reconoce que todo es más que la suma de sus partes, que son las propiedades emergentes de los sistemas biológicos complejos, que no pueden predecirse completamente a partir de sus componentes individuales y resuenan como la idea vitalista que hay algo más que la mera mecánica. En resumen, si bien el vitalismo fue desbancado como una teoría científica, su importancia en la historia del pensamiento radica en haber mantenido en una viva discusión sobre la unicidad
de lo vivo y las limitaciones del reduccionismo, perdón. La interrogante que se planteó sobre la vida, la conciencia y la organización biológica siguen siendo temas de investigación aditiva y debate filosófico, demostrando que algunas de las preguntas más profundas sobre nuestra existencia son, en esencia, preguntas sobre la vida misma. Y avanzando, tenemos algunas preguntas frecuentes. ¿El vitalismo es una teoría científica? La respuesta es no. En el sentido moderno de la ciencia, el vitalismo no es considerado como una teoría científica, es más bien considerado como una concepción filosófica o una hipótesis que postula la existencia de una fuerza vital inobservable para explicar los fenómenos biológicos, su capacidad para generar predicciones verificables o ser refutada empíricamente. Lo alejó del método científico. Otra pregunta es, ¿cuál fue la importancia histórica del vitalismo? Y su respuesta es que a pesar de su declive científico, el vitalismo fue históricamente importante porque estimuló intensamente la investigación en la biología y en la química, a plantear que la vida no podía reducirse a leyes físico-químicas, desafiando a los científicos a buscar explicaciones más profundas y a desarrollar herramientas experimentales más sofisticadas para desentrañar los misterios de los seres vivos. Otra pregunta es, ¿hay alguna forma de que el vitalismo está en la ciencia moderna? La respuesta es que el vitalismo clásico, con su concepto de una fuerza inmaterial, ha sido refutado ha sido refutado por completo por los avances en bioquímica y biología molecular. Sin embargo, algunos ecos de espíritu persisten en debates contemporáneos sobre la emergencia de la conciencia, la complejidad de los seres biológicos, como el holismo o biología de sistemas, y las limitaciones del reduccismo. No obstante, estas son discusiones dentro del marco científico, no un retorno al vitalismo. Otra pregunta es, ¿qué fue el mecanicismo en relación con el vitalismo? El mecanicismo es la doctrina opuesta al vitalismo, que sostiene que todos los fenómenos biológicos, incluyendo la vida, pueden ser explicados completamente mediante las leyes de la física y la química, viendo los organismos como máquinas complejas. Y ese fue el mecanismo con su enfoque en en la casualidad eficiente y el reduccionismo, el que finalmente prevaleció en la existencia moderna. Y por última pregunta, dice que ¿cuál fue el principal argumento contra el vitalismo? El principal argumento contra el vitalismo fue una falta de evidencia empírica y su naturaleza no falsable. La síntesis de la urea de Wohlheim en 1828, demostrando que un compuesto orgánico podía crearse sin su fuerza vital, fue un golpe significativo. A medida que más procesos biológicos explicaban en términos físico-químicos, la necesidad de una fuerza vital se desvaneció, haciendo la teoría obsoleta. Y para profundizar en este fascinante debate, explore algunas de las publicaciones que hay especializadas en la filosofía de la biología, de la historia, de la ciencia y la relación entre física y filosofía. Esta fue mi presentación. Repito, mi nombre es José Mario Maradilla Burgos, estudiante de la carrera de filosofía, y esta fue mi presentación de sobre el tema, de sobre el tema, el vitalismo, el problema de la vida. Muchas gracias.